Un alcalde tirano controla cada respiración del pueblo, mientras los uniformes federales silencian todo grito de justicia. Las familias tiemblan, la esperanza se desvanece, hasta que las montañas devuelven el eco de cascos que prometen el fin del terror. Bienvenido a Sombreros y Fusiles. Cuéntanos desde donde nos sigues, compañero, dale like si esta historia te remueve las entrañas, porque lo que vas a escuchar hará que se te erice cada fibra del alma. Dicen los ancianos de San José del Carmen que hubo una época en que el silencio pesaba más que las piedras de la plaza central. Era el tiempo cuando las ventanas se cerraban al paso de ciertos hombres y cuando las madres escondían a sus hijos detrás de las faldas al ver acercarse la sombra del poder. El aire mismo parecía espeso, cargado de miedos que nadie nombraba pero que todos llevaban clavados en el pecho como espinas. Don Aurelio Vázquez había llegado a San José del Carmen con la bendición del gobernador y el respaldo de una compañía entera de federales. Era un hombre corpulento, de bigote engomado y ojos que brillaban con la codicia de quien sabe que puede tomar lo que quiera sin rendir cuentas a nadie. Desde la presidencia municipal dictaba leyes que solo lo beneficiaban a él y a los comerciantes ricos que le pagaban tributos. Hablaba de orden y progreso, pero su progreso se construía sobre el sufrimiento de los humildes. La tienda de don Aurelio era la única autorizada para vender productos básicos en el pueblo. Los precios eran el doble de lo normal, pero nadie podía quejarse. Quien intentaba comerciar por su cuenta, quien osaba competir con el alcalde, recibía la visita nocturna de los federales. Las casas se incendiaban por accidente, las cosechas se perdían por plagas misteriosas, y las familias enteras desaparecían en la oscuridad del desierto. Es la voluntad del progreso, decía don Aurelio cuando alguien se atrevía a murmurar una queja. Los débiles deben ceder el paso a los fuertes. Así es como México saldrá adelante. Pero su progreso tenía un sabor amargo, el sabor de las lágrimas de las viudas que no podían pagar sus deudas y el de los huérfanos que mendigaban en las calles después de que sus padres desaparecieran por desafiar al alcalde. En las casas de adobe, cuando el viento nocturno susurraba entre las rendijas, las familias contaban historias en voz baja. Historias de hombres honestos que habían tratado de formar una cooperativa y habían amanecido colgados de los mezquites. Historias de mujeres que habían perdido a sus esposos por negarse a vender sus tierras al precio que don Aurelio les ofrecía. Historias de jóvenes que habían sido reclutados por la fuerza para trabajar en las minas que el alcalde controlaba en la sierra. El desierto de Chihuahua había sido testigo de muchas injusticias, pero pocas tan sistemáticas como la que se había instalado en San José del Carmen. El sol caía implacable sobre los tejados de teja, calentando las piedras hasta volverlas brasas, pero el frío que habitaba en los corazones de las familias del pueblo era más cruel que cualquier helada de invierno. Carmen Morales tenía 17 años y las manos más hábiles del pueblo para tejer rebozos. Era hija de Jacinto, un campesino de espalda encorvada que había trabajado la misma parcela durante 30 años, desde antes de que don Aurelio llegara a convertir San José del Carmen en su feudo personal. Vivían en una casa pequeña en las orillas del pueblo, donde el viento arrastraba la arena hasta las rendijas de las puertas y donde las noches eran tan silenciosas que se podían escuchar los pensamientos. Esa mañana de noviembre, cuando Carmen regresó del mercado, Jacinto supo que algo terrible había ocurrido. La muchacha no traía la sonrisa que siempre iluminaba la casa después de vender sus rebozos. En lugar de eso, se quedó parada en el umbral con los ojos rojos de llorar y las manos temblorosas como hojas en la tormenta. Mi hija, susurró Jacinto acercándose con el corazón encogido. ¿Qué pasó en el mercado? Carmen no respondió de inmediato. Sus labios se movían como si quisiera hablar, pero las palabras se habían secado en su garganta. Finalmente, con voz quebrada como vidrio roto, logró articular: el alcalde dice que ya no puedo vender en el mercado. Dice que mis rebozos compiten con los de su tienda y que eso está prohibido. Jacinto sintió que el mundo se tambaleaba.
Los rebozos de Carmen eran la única entrada de dinero que tenían. Sin esos pesos, no podrían pagar la renta de la tierra ni comprar los granos para sobrevivir el invierno. ¿Y qué más te dijo?, preguntó Jacinto, aunque ya temía la respuesta. Dice que si queremos seguir viviendo aquí, tengo que ir a trabajar a su casa. Dice que necesita una sirvienta joven y que me va a pagar bien. Carmen comenzó a sollozar. Pero papá, yo he visto a las muchachas que trabajan en casa del alcalde. Entran sonriendo y salen con el alma rota. Dice que si no acepto, nos van a quitar la tierra y nos van a echar del pueblo. Jacinto abrazó a su hija y sintió como la rabia le subía por las venas como veneno. Había escuchado los rumores sobre don Aurelio y las muchachas que trabajaban en su casa. Sabía que el hombre usaba su poder no solo para robar dinero, sino para destruir la dignidad de las familias pobres. Esa noche, mientras Carmen fingía dormir, Jacinto salió al patio trasero y se sentó bajo las estrellas. La luna menguante apenas iluminaba el desierto y los coyotes aullaban a lo lejos como almas en pena. Sintió que su impotencia lo ahogaba, pero también sintió algo más profundo, la necesidad desesperada de que alguien, en algún lugar, tuviera el valor de hacer justicia. Al día siguiente, Jacinto buscó a su compadre Evaristo, el herrero más respetado del pueblo. Lo encontró en su taller, forjando herramientas bajo el sol implacable del mediodía. Compadre, le dijo, necesito platicarle algo que me está matando por dentro. Evaristo dejó el martillo y se limpió el sudor de la frente. En los ojos de Jacinto vio el mismo dolor que él había llevado en silencio durante meses. ¿También a Carmen?, preguntó apenas. Jacinto asintió y los dos hombres se quedaron en silencio, escuchando el viento que soplaba entre los fierros calientes del taller. Mi esperanza también, murmuró Evaristo. Hace 2 meses. Y la hija de don Crisanto, y la de doña Remedios. Todas igual, todas con la misma amenaza. ¿Por qué no hemos hablado?, preguntó Jacinto, aunque ya sabía la respuesta. ¿Con quién? ¿Con el juez que le debe favores al alcalde? ¿Con el comandante federal que recibe dinero de don Aurelio? Evaristo escupió en la tierra caliente. Cuando la hija de Crisanto trató de escaparse del pueblo, los federales la trajeron de vuelta amarrada como un animal. Dijeron que si volvía a intentarlo, iban a quemar todas nuestras casas. El sol se alzaba implacable sobre los cerros, pero a Jacinto le pareció que el mundo se oscurecía cada vez más. Sabía que Evaristo tenía razón. En San José del Carmen, la justicia tenía el color del uniforme federal y el sonido de las botas marchando sobre las piedras de la plaza. Pero esa tarde, mientras el calor del mediodía hacía que hasta los perros buscaran la sombra, llegó a oídos de Jacinto una noticia que hizo que su corazón volviera a latir con fuerza. Los arrieros que venían de Chihuahua contaban que Francisco Villa andaba por la sierra, que había tomado varios poblados y que su nombre se susurraba con respeto y esperanza desde las montañas hasta el desierto. Dicen que Villa castiga a los que abusan de los pobres, murmuró doña Petra, la partera más vieja del pueblo. Dicen que no le tiene miedo ni a los generales ni a los gringos, y que cuando encuentra injusticia, la paga con la misma moneda. Jacinto sintió que algo se encendía en su pecho. Era una luz pequeña, como la llama de una vela que resiste al viento, pero era suya y nadie podía apagarla. Si has llegado hasta acá y querés seguir conociendo estas historias de justicia y coraje, suscríbete al canal y acompáñanos en cada batalla contra la injusticia. Esa noche, mientras Carmen dormía inquieta, Jacinto se arrodilló frente al pequeño altar que tenía en su recámara. Las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas por el sol y el trabajo. Virgencita, susurró, tú que eres madre como todas las madres de este pueblo, tú que conoces el dolor de ver sufrir a los hijos, ayúdanos. Manda a alguien que pueda hacer justicia, alguien que no le tema a los poderosos. El viento nocturno sopló por la ventana, meciendo la llama de la vela y proyectando sombras danzantes en la pared. Y en esas sombras,
Jacinto creyó ver el rostro de un hombre con bigote espeso y ojos duros como el pedernal, montado en un caballo que corría hacia San José del Carmen, levantando una nube de polvo dorado bajo la luz de la luna. 5 días después de la oración de Jacinto, un viento distinto sopló sobre San José del Carmen. No era el viento seco del desierto, sino algo diferente, cargado de rumores y promesas. Los comerciantes que llegaban del norte hablaban de movimientos de tropas villistas, de caciques que huían hacia las ciudades y de pueblos enteros que se alzaban contra los federales. Doroteo Arango, a quien el mundo conocía como Pancho Villa, cabalgaba por los senderos pedregosos de la sierra con un grupo selecto de sus dorados. El general llevaba 4 días siguiendo el rastro de un convoy de armas que los federales habían robado a una caravana de civiles. Pero los caminos del desierto son misteriosos y a veces llevan a los hombres justo donde el destino los necesita. Fue en un mesón de los Sauces, a 3 jornadas de San José del Carmen, donde Villa escuchó por primera vez los rumores que corrían como pólvora entre los viajeros. Un comerciante de ganado, hombre ya maduro de barbacana, bebía pulque junto al fogón y hablaba con voz amarga. Mi compadre de San José del Carmen me cuenta que las cosas andan muy negras por allá. Hay un alcalde que se cree rey de todo lo que ve y que tiene a las familias pobres viviendo como esclavos. Villa, que estaba sentado en una mesa del fondo revisando su pistola, alzó la vista. Rodolfo Fierro, su mano derecha, también había dejado de comer y escuchaba con atención. ¿Cómo se llama ese alcalde?, preguntó Villa con voz tranquila. Pero todos en el mesón sintieron que la temperatura había bajado varios grados. Aurelio Vázquez, mi general, respondió el comerciante, reconociendo al famoso revolucionario. Un hombre corpulento de bigote engomado. Dicen que controla todo el comercio del pueblo y que obliga a las muchachas jóvenes a trabajar en su casa. Las familias que se resisten terminan en el desierto alimentando a los opilotes. Fierro escupió en el suelo y se llevó la mano a la cacha de su pistola. Dame la orden, mi general, y mañana mismo ese cabrón está criando malvas. Pero Villa lo detuvo con un gesto. Había aprendido a no actuar por impulso, por muy grande que fuera la indignación. Los años de lucha le habían enseñado que la justicia verdadera requiere paciencia y estrategia. Primero hay que saber toda la verdad, dijo Villa. Un hombre puede inventar cuentos por venganza, pero cuando son muchas las voces que hablan igual, es que la verdad está gritando. Al día siguiente, Villa y 6 de sus dorados llegaron a San José del Carmen disfrazados de tratantes de mulas. El general llevaba un sombrero de fieltro bien calado sobre la frente y una camisa de manta que ocultaba las pistolas cruzadas en el pecho. Parecía un ranchero próspero venido de Sonora y nadie sospechó que el hombre más buscado de México caminaba por las calles polvorientas de su pueblo. Villa tenía un don especial para hablar con la gente humilde. Sabía cómo acercarse a las mujeres en el mercado, cómo ganarse la confianza de los arrieros y cómo hacer que los hombres le contaran sus penas más profundas. En menos de 3 horas había confirmado lo que el comerciante le había dicho, pero las historias que escuchó eran peores de lo que había imaginado. Don Crisanto, vendedor de elotes, le contó entre lágrimas cómo su hija de 15 años había comenzado a tener pesadillas después de trabajar en casa del alcalde. Se despierta gritando en las noches, señor, decía el anciano. Y cuando le pregunto qué le pasa, nomás se pone a llorar y dice que si habla, el alcalde va a mandar quemar nuestra casa. Evaristo, el herrero, le confesó que había pensado en matar a don Aurelio con sus propias manos. Pero mi mujer me dice que piense en mis otros hijos. Si yo mato a ese desgraciado, los federales van a fusilar a toda mi familia. ¿Y entonces, quién va a cuidar de mi esperanza? La historia más desgarradora la escuchó Villa de labios de Jacinto cuando lo encontró arreglando su cerca bajo el sol del atardecer. El hombre no sabía quién era el tratante de mulas que se acercó con respeto y le preguntó por su hija, pero algo en sus ojos, una mezcla de dureza y compasión, lo hizo hablar.
Mi Carmen era como un canario cantando todo el día, dijo Jacinto mientras amarraba un alambre. Ahora parece que le cortaron el pico. No habla, no sonríe, no teje. Es como si algo hubiera muerto dentro de ella. Villa sintió que se le cerraba la garganta. Pensó en sus propias hijas, en todas las muchachas del mundo que merecían crecer sin miedo, y una rabia fría se instaló en su pecho como una víbora agazapada. ¿Y nadie ha tratado de hacer algo?, preguntó. ¿Quién se va a atrever? Jacinto se enderezó y se limpió las manos en el pantalón. El alcalde tiene federales cuidándolo día y noche. Dice que tiene autoridad del mismísimo gobernador y que quien lo desafíe va a conocer la fuerza del gobierno. Los gobiernos pasan, señor, dijo Villa con voz suave. Pero la justicia siempre encuentra la manera de llegar. Jacinto lo miró a los ojos y vio en ellos algo que había estado buscando sin saberlo, la promesa de que alguien, en algún lugar, tenía el valor y el poder para hacer justicia. Esa tarde, Villa observó desde la plaza el movimiento diario del pueblo. Vio cómo don Aurelio salía de la presidencia municipal con aire altivo, cómo los federales se paseaban por las calles como dueños del territorio y cómo las familias pobres caminaban con los ojos bajos y el miedo dibujado en el rostro. Ciudadanos de San José del Carmen, gritaba el alcalde desde el balcón de la presidencia, recordemos que el orden es la base del progreso. Los que obedecen prosperan, los que se rebelan perecen. Así es la ley de la civilización. Villa apretó los puños dentro de los bolsillos. Había oído esas mismas palabras en boca de hacendados y generales porfiristas. Era la canción de siempre, los de arriba pisoteando a los de abajo y usando palabras grandilocuentes para justificar sus crímenes. Cuando terminó el discurso, Villa siguió disimuladamente al alcalde hasta su casa. Lo que vio allí le heló la sangre. 4 muchachas de no más de 18 años barrían el patio con las cabezas gachas mientras don Aurelio las observaba con una sonrisa que no tenía nada de paternal. Vengan acá, muchachitas, les decía. Don Aurelio necesita revisar que estén haciendo bien su trabajo. No deben tener miedo, pues todo lo que hago es por su bien y el de sus familias. Una de las muchachas, la más joven, comenzó a temblar. Don Aurelio se acercó a ella y la tomó del brazo con firmeza. ¿Acaso no estás agradecida por este trabajo, Carmen? ¿Quieres que vaya a hablar con tu papá sobre tu falta de gratitud? La muchacha negó con la cabeza aterrorizada. Villa había visto suficiente. Se alejó de la ventana con el corazón lleno de una furia helada. Ya no había dudas. Ese hombre era un demonio vestido de autoridad y merecía un castigo que llegara hasta los huesos. Esa noche, en el campamento improvisado en las afueras del pueblo, Villa reunió a sus hombres alrededor del fuego. Las llamas iluminaban rostros curtidos por la guerra y el desierto, hombres que habían visto morir compañeros y que sabían que la justicia a veces tenía que conquistarse con plomo. Muchachos, dijo Villa mirando las brasas, mañana vamos a hacer un trabajo que va a quedar grabado en la memoria de este pueblo. Vamos a demostrar que no hay cargo que pueda proteger a un cerdo, ni federal que pueda detener la justicia cuando viene montada en buen caballo. Felipe Ángeles, el más culto de sus generales, se acomodó el sombrero. ¿Cuál es el plan, mi general? Villa sonrió. Y en su sonrisa había algo que hizo que hasta los coyotes dejaran de aullar en la distancia. El amanecer llegó a San José del Carmen pintando los cerros de rosa y oro, pero Villa ya llevaba 3 horas despierto, planeando cada detalle de lo que habría de suceder. Sabía que no podía simplemente entrar al pueblo y agarrar al alcalde, pues los federales tenían órdenes de protegerlo a toda costa. Necesitaba una estrategia que dividiera a sus enemigos y los hiciera caer en su propia trampa. La inspiración le llegó mientras bebía café junto al fuego y observaba cómo Tomás Urbina limpiaba su rifle con la paciencia de un artesano. Recordó las historias que había escuchado en los mesones durante los últimos meses. Todos los alcaldes y jefes políticos compartían la misma enfermedad, la codicia desmedida.
Si lograba despertar la avaricia de don Aurelio, podría separarlo de sus protectores. Fierro llamó a su lugarteniente. Quiero que vayas al pueblo y busques al cantinero de la fronteriza. Dile que unos comerciantes de Durango andan preguntando por alguien de confianza que les pueda conseguir escrituras de tierras abandonadas. Que no quieren tratos con autoridades de la capital, porque el negocio viene de, digamos, fuentes poco claras. Rodolfo Fierro entendió de inmediato. Era un hombre de pocas palabras pero de mucha astucia, y sabía que en pueblos como San José del Carmen las noticias viajaban más rápido que los caballos. ¿Cuántas tierras le decimos que buscan? Suficientes para que le brillen los ojos a ese desgraciado. Dile que son terrenos de minas abandonadas en la sierra y que los comerciantes están dispuestos a pagar buena comisión a quien les facilite los papeles. Mientras Fierro se dirigía al pueblo, Villa mandó a Manuel Chao y a Pablo López que exploraran los alrededores de la presidencia municipal. Necesitaba saber exactamente cuántos federales protegían al alcalde, dónde dormían, cuáles eran sus rutinas. La información era tan importante como las balas en una guerra como aquella. Al mediodía, Fierro regresó con una sonrisa que no prometía nada bueno. Mi general, la carnada ya mordió el anzuelo. El cantinero me dice que don Aurelio anda preguntando por los comerciantes. Parece que el hijo de su rechingada madre tiene deudas grandes en la capital y está buscando la manera de conseguir dinero rápido. ¿Y los federales? Son 15, mi general. 10 duermen en el cuartel, 5 siempre andan cerca del alcalde. Pero Chao descubrió algo interesante. Todos los martes por la noche, 10 de ellos se van a un pueblo vecino a cobrar impuestos y a buscar diversiones. Solo quedan 5 de guardia. Villa asintió. El destino le estaba dando todas las cartas que necesitaba. Ahora solo tenía que jugarlas bien. Esa tarde, Villa se presentó en la fronteriza vestido como un próspero comerciante. Llevaba una levita de buen paño, un reloj de oro en el chaleco y botas de cuero fino que había tomado de un hacendado en Torreón. Su bigote estaba perfectamente peinado y sus maneras eran las de un hombre acostumbrado a tratar con dinero grande. Buenas tardes, saludó al cantinero. Me dicen que usted conoce gente de confianza en este pueblo. Necesito hacer un negocio discreto. El cantinero, un hombre delgado de ojos nerviosos, lo miró con curiosidad brillante. Depende del negocio, amigo. Aquí somos gente honrada, pero entendemos que a veces un hombre de negocios necesita flexibilidad. Villa sacó del bolsillo una pepita de oro del tamaño de una nuez y la puso sobre la barra. El metal brilló bajo la luz de la tarde como una estrella caída del cielo. Tengo contratos de tierras que necesito convertir en escrituras legales sin que me hagan muchas preguntas. ¿Conoce a alguien que pueda ayudarme? El cantinero no podía quitar los ojos de la pepita. Pues hay un alcalde aquí en el pueblo que maneja algunos negocios de tierras. Es hombre de mucha influencia, tiene buenos contactos con el gobierno. Si quiere, puedo hablar con él. Le agradecería mucho ese favor. Pero que sea discreto, ¿eh? Mi socio se pone nervioso con tanta gente involucrada. Una hora después, mientras Villa tomaba mezcal en una mesa del fondo, vio entrar a don Aurelio acompañado de 3 federales. El alcalde era tal como lo habían descrito, corpulento, de bigote engomado y ojos que brillaban con codicia desmedida. Se acercó a la barra con aires de importancia y Villa notó cómo su mirada se volvía hambrienta cuando el cantinero le susurró al oído. El alcalde miró hacia la mesa donde estaba Villa y sus ojos brillaron como los de un coyote que huele carroña. Se acercó con pasos calculados, seguido de cerca por sus guardaespaldas. Buenas tardes, hermano, dijo con voz melosa. Me han dicho que busca usted ayuda con ciertos asuntos de tierras. Villa se puso de pie y le tendió la mano con una sonrisa comercial. Encantado. Ernesto Morales, para servirle. Vengo de Durango con unos pequeños negocios.
Aurelio Vázquez, alcalde de este municipio y servidor del progreso de la región. ¿En qué puedo ayudarle? Villa bajó la voz y se inclinó ligeramente hacia el alcalde. Pues verá, don Aurelio, resulta que mi socio y yo adquirimos, digamos, ciertos derechos sobre unas tierras en la sierra, pero el problema es que necesitamos convertir esos derechos en escrituras oficiales, ¿me entiende? Los ojos de don Aurelio se encendieron como brasas. Villa podía casi ver los pesos bailando en sus pupilas. Entiendo perfectamente, hermano. Y resulta que tengo ciertos contactos en el registro de la propiedad que podrían facilitarle la legalización de sus activos. Por supuesto, cualquier servicio de este tipo requiere una comisión justa. Por supuesto. ¿Cuándo podríamos arreglar este asunto? Don Aurelio miró a los federales y luego de vuelta a Villa. ¿Qué le parece si nos vemos mañana por la noche en mi oficina después de las 10? Es un lugar privado donde podemos hablar sin interrupciones. Villa asintió y estrechó la mano del alcalde. La tenía sudorosa y blanda como la de un hombre que nunca había trabajado con ellas. Hasta mañana entonces, don Aurelio, y que Dios lo bendiga por su ayuda. Cuando don Aurelio se fue, Villa terminó su mezcal de un trago. La primera parte del plan había funcionado perfectamente. Ahora venía lo difícil, hacer que la justicia cayera sobre ese hombre sin que los inocentes pagaran el precio. Esa noche en el campamento, Villa reunió a sus hombres y les explicó cada detalle de lo que habría de pasar. Felipe Ángeles escuchaba con atención, haciendo preguntas precisas sobre la logística. Fierro limpiaba sus pistolas con movimientos mecánicos, pero Villa sabía que su mente estaba calculando ángulos de tiro y rutas de escape. Mañana por la noche, dijo Villa, ese desgraciado va a conocer la justicia, pero tiene que ser limpio, muchachos. Nada de balas perdidas, nada de sangre inocente. Vamos a demostrar que los revolucionarios sabemos distinguir entre los culpables y los que no han hecho daño. Tomás Urbina alzó la mano. ¿Y si los federales nos siguen hasta la sierra, mi general? Villa sonrió con esa confianza que había aprendido en 100 batallas. Los federales van a tener sus propios problemas, Tomás. Fierro y yo ya nos encargamos de eso. Efectivamente, esa misma tarde. Fierro había sembrado rumores en 3 cantinas diferentes de que una partida de bandoleros había asaltado el tren pagador cerca de Chihuahua y que los federales de los pueblos cercanos estaban concentrando fuerzas para perseguirlos. Era una mentira bien contada, pero en tiempos de revolución las mentiras tenían vida propia y crecían hasta volverse verdades. El martes llegó con un viento caliente que levantaba remolinos de polvo en las calles de San José del Carmen. Villa pasó el día verificando cada detalle, asegurándose de que sus hombres conocieran sus posiciones y supieran exactamente qué hacer cuando llegara el momento. Al caer la tarde, vio desde la ventana de la posada como 10 federales montaban sus caballos y salían del pueblo en dirección este, tal como Pablo López había predicho. Solo quedaban 5 soldados en el cuartel y 2 más haciendo guardia cerca de la presidencia municipal. Cuando el reloj de la iglesia marcó las 10, Villa caminó tranquilamente hacia el edificio municipal. Las calles estaban casi desiertas, pues el viento había traído nubes de tormenta que hacían que la gente se refugiara en sus casas. Era una noche perfecta para hacer justicia. Don Aurelio lo esperaba en su oficina con una sonrisa que trataba de ser amistosa pero no lograba ocultar la avaricia. Don Ernesto, puntual como un reloj. ¿Trajo lo que habíamos platicado? Villa asintió y sacó del saco una bolsa de cuero que tintineó promisoriamente. Aquí tiene una muestra, don Aurelio. Como le dije, hay mucho más donde esto salió. Don Aurelio se acercó con los ojos brillantes y extendió las manos hacia la bolsa. Pero cuando sus dedos tocaron el cuero, Villa se la quitó de un movimiento rápido. Antes que nada, don Aurelio, quiero hacerle una pregunta. El alcalde frunció el ceño, confundido. Villa se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello.
Su rostro había cambiado completamente. Ya no era el del comerciante próspero, sino el del hombre que había desafiado ejércitos enteros. ¿Usted cree en la justicia, don Aurelio? El alcalde retrocedió un paso, pues había algo en la voz de Villa que le helaba la sangre. Por supuesto que creo en la justicia. Soy la autoridad de este pueblo. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una pregunta importante. Villa se acercó y don Aurelio pudo ver en sus ojos una dureza que no había estado ahí antes. Porque yo también creo en la justicia, alcalde, y creo que la justicia está muy enojada con usted. Don Aurelio comenzó a comprender que algo había salido terriblemente mal. Dio otro paso hacia atrás y gritó, ¡soldados! ¡Soldados! Pero su grito se perdió en el viento de la tormenta que comenzaba a rugir afuera. Además, los dos federales que hacían guardia ya tenían otros problemas. Fierro y Manuel Chao se habían encargado de ellos con la eficiencia silenciosa de lobos cazando en la noche. Villa sonrió, pero no había alegría en su sonrisa. Los soldados no van a venir, don Aurelio. Y aunque vinieran, ¿cree usted que la ley los va a ayudar a proteger a un hombre que abusa de muchachas inocentes? ¿De qué está hablando? El terror en la voz de don Aurelio era genuino. Yo soy una autoridad legítima, un servidor del progreso. Un servidor del progreso no obliga a las muchachas a trabajar en su casa. Villa sacó su pistola despacio, como quien desarrolla una ceremonia sagrada. Un servidor del progreso no amenaza a las familias pobres. Un servidor del progreso no usa su poder para destruir la dignidad de los humildes. Don Aurelio se pegó contra la pared, temblando como una hoja en el vendaval. No puede matarme. Soy una autoridad del gobierno. El gobernador lo va a perseguir hasta el fin del mundo. Villa negó con la cabeza. No lo voy a matar, don Aurelio. Eso sería muy fácil. El castigo que le tengo preparado es mucho peor que la muerte. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entraron Fierro, Ángeles y Tomás Urbina. Traían con ellos a las 4 muchachas que Villa había visto en la casa del alcalde, y detrás de ellas venían sus padres, Jacinto, Evaristo, don Crisanto y doña Remedios. Los hombres miraron al alcalde con odio puro, pero también con algo que don Aurelio no había visto en mucho tiempo, la ausencia total del miedo. Estas familias tienen algo que decirle, don Aurelio, dijo Villa, y esta vez las va a escuchar sin amenazas, sin mentiras sobre el progreso y la civilización. Jacinto se adelantó tomando de la mano a su hija Carmen. Carmen, mi hija, dile a este hombre lo que te hizo. Dile sin miedo, porque ahora hay alguien que nos va a proteger. La muchacha alzó la vista hacia el alcalde que la había aterrorizado durante meses, pero ya no había miedo en sus ojos, solo había verdad clara y terrible, como la luz del relámpago. Usted me robó la inocencia, dijo con voz firme, recuperando una fuerza que no sabía que tenía. Usó su poder para quebrar algo dentro de mí, para apagar mi alegría, pero se equivocó. Los humildes también tenemos dignidad, y esa dignidad no se puede robar. Las otras 3 muchachas hablaron también, con voces que crecían más fuertes con cada palabra. Sus testimonios fueron como martillazos sobre el alma corrompida de don Aurelio, que se desplomó de rodillas gimiendo como un animal herido. Villa se acercó al alcalde caído y se arrodilló a su lado. ¿Sabe qué es lo que más me duele, don Aurelio? No es solo lo que les hizo a estas muchachas. Es que usó palabras bonitas para hacerlo. Hizo que estas familias creyeran que su sufrimiento era necesario para el progreso. Villa se incorporó y miró a Fierro, que había sacado un cuchillo de la faja. Rodolfo, ¿recuerdas lo que les hacían a los abusadores en los pueblos de nuestros abuelos? Fierro asintió con una sonrisa que era más terrible que cualquier grito. Se aseguraban de que nunca más pudieran lastimar a ninguna muchacha, mi general. Que sus instintos animales murieran en su propia carne. Villa se dirigió a las familias. Señores, salgan con sus hijas.
Lo que va a pasar aquí no es para que lo vean ojos que ya han sufrido demasiado. Cuando se quedaron solos con don Aurelio, Villa se quitó la levita y se remangó la camisa. Don Aurelio, usted va a conocer el mismo terror que sintieron estas muchachas, y va a aprender que el poder verdadero no viene de los cargos, sino de la justicia. Un grito ahogado resonó en la oficina municipal y luego un silencio profundo, más elocuente que cualquier discurso. La justicia de Villa había sido entregada. El hombre que usó su autoridad para herir había sido castrado para siempre. El grito ahogado de don Aurelio se mezcló con el rugir del viento que azotaba las ventanas de la presidencia municipal. Afuera, la tormenta que había estado amenazando todo el día finalmente descargó su furia sobre San José del Carmen. Como si el cielo mismo estuviera purificando la tierra de las abominaciones que habían ocurrido bajo su bóveda. Villa observó al hombre que yacía en el suelo, retorciéndose en su propio terror y dolor. Ya no era el alcalde altivo que amenazaba a las familias pobres con la autoridad del gobierno. Era apenas un despojo humano que había perdido para siempre la capacidad de usar su cuerpo para lastimar a los inocentes. Fierro, dijo Villa con voz serena, venda la herida. No quiero que se desangre. Debe vivir para que todos vean lo que les pasa a los que abusan de su poder. Rodolfo Fierro obedeció con la misma frialdad con que había ejecutado el castigo. Mientras curaba al exalcalde, Villa se acercó a la ventana y miró hacia las calles vacías. Los relámpagos iluminaban el pueblo en destellos fantasmales y en esa luz intermitente vio algo que le preocupó, las siluetas de jinetes acercándose desde el este. Mi general, susurró Felipe Ángeles desde la puerta. Tenemos problemas. Los federales regresaron antes de lo previsto. Parece que alguien les mandó aviso. Villa maldijo entre dientes. Había calculado que tendrían hasta el amanecer para completar su trabajo y desaparecer en la sierra, pero algo había salido mal. Los 10 soldados que se suponía debían estar en el pueblo vecino venían cabalgando bajo la tormenta, y con ellos traían refuerzos. ¿Cuántos son? 25. Tal vez 30. Y traen un capitán que parece conocer el terreno. Villa pensó rápidamente. Sus hombres eran solo 6, contándolo a él. Y aunque cada uno valía por 3 federales en combate abierto, las circunstancias no eran favorables. Estaban en terreno desconocido, con civiles cerca que podían salir heridos y con la responsabilidad adicional de un prisionero que no podía caminar por sí solo. Pero Francisco Villa no había llegado a ser el general más temido del norte rindiéndose ante las dificultades. En su mente se formó un plan que era arriesgado, pero que podía funcionar si sus hombres ejecutaban cada movimiento con precisión. Escúchenme bien, muchachos, dijo reuniendo a sus dorados en torno suyo. Los federales van a rodear el edificio en unos minutos. Tomás, quiero que tú y Pablo tomen al exalcalde y lo lleven por la puerta trasera hacia la casa de Jacinto. Ángeles conoce el camino. Felipe Ángeles asintió. Durante su exploración del día anterior, había identificado las rutas de escape más seguras del pueblo. ¿Y nosotros, mi general? Fierro, Chao y yo vamos a darles una bienvenida que no van a olvidar. Necesitamos tiempo para que ustedes lleguen a los caballos. Mi general, Pablo López frunció el ceño. ¿No sería mejor que todos nos fuéramos juntos? Villa negó con la cabeza. Si hacemos eso, van a saber que alguien nos ayudó y van a tomar represalias contra las familias del pueblo. Mejor que piensen que somos solo bandoleros que vinimos a robar el dinero del municipio. El sonido de cascos en las piedras mojadas se acercaba cada vez más. Villa se asomó por la ventana y vio a los federales desplegándose en formación de combate alrededor de la plaza. Su comandante era un hombre alto de uniforme impecable que gritaba órdenes con voz autoritaria. Rodeen el edificio, no dejen que escape ni una rata. El que capture vivo a Pancho Villa será ascendido en el acto. Villa sonrió con amargura. Así que ya sabían quién era.
Eso significaba que habían caído en una trampa más elaborada de lo que había pensado. Pero también significaba que la reputación de Francisco Villa era lo suficientemente grande como para que 30 federales vinieran a cazarlo bajo una tormenta. Váyanse ya, ordenó a Pablo López y Tomás Urbina. Lleven al exalcalde a las cuevas de Piedra Blanca. Allí van a estar seguros hasta que podamos reunirnos. Los dos dorados cargaron a don Aurelio, que gemía débilmente, y desaparecieron en las sombras de la puerta trasera. Felipe Ángeles lo siguió después de estrechar la mano de Villa. Que Dios lo proteja, mi general. Y a ustedes también, compadre. Cuando se quedaron solos, Villa, Fierro y Chao apagaron las lámparas de la oficina y se prepararon para el combate. Cada uno conocía su posición, Villa en la ventana principal, desde donde podía controlar la entrada, Fierro en el balcón, donde su puntería letal tendría el mejor efecto, Chao cubriendo las escaleras traseras. Los federales no tardaron en atacar. Su capitán, un hombre de aspecto prusiano llamado Friedrich Wagner, uno de esos asesores alemanes que Huerta había traído para modernizar el ejército, organizó un asalto coordinado que habría funcionado contra soldados regulares. Pero los dorados de Villa no eran soldados regulares. Eran guerreros forjados en las montañas y los desiertos de Chihuahua, hombres que habían aprendido a luchar como lobos, usando la astucia y la ferocidad para vencer a enemigos superiores en número. El primer disparo lo hizo Fierro desde el balcón, tumbando al sargento que dirigía el grupo de asalto principal. El eco del rifle se mezcló con el rugido del trueno y por un momento los federales no supieron de dónde había venido la muerte. Villa esperó hasta que los soldados estuvieron cerca de la entrada y entonces abrió fuego con sus 2 pistolas. Los federales cayeron como mazorcas bajo la granizada, pero siguieron avanzando, impulsados por la disciplina alemana de su comandante. La batalla se volvió feroz. Las balas silbaban entre los muebles de la oficina, astillando la madera de los escritorios y haciendo saltar chispas de las lámparas de metal. El olor a pólvora se mezcló con el de la lluvia que entraba por los vidrios rotos, creando una atmósfera infernal. Manuel Chao, peleando en las escaleras traseras, gritó de dolor cuando una bala le atravesó el hombro. Villa lo vio caer y sintió que la rabia le incendiaba las venas. Fierro, gritó, cúbreme. Villa salió de su posición y corrió hacia Chao bajo una lluvia de plomo. Las balas chocaban contra las paredes a centímetros de su cabeza, pero llegó hasta su compadre y lo arrastró hasta una posición más segura. ¿Cómo estás, hermano? He estado mejor, mi general. Chao sonrió a pesar del dolor. Pero puedo seguir peleando. En el balcón, Fierro había convertido su rifle en una máquina de sembrar muerte. Cada disparo derribaba a un federal y su precisión era tal que los soldados comenzaron a buscar refugio en lugar de avanzar. Pero Villa sabía que no podrían resistir mucho más. Los federales eran demasiados y aunque peleaban con el valor de los desesperados, las municiones se agotaban rápidamente. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambió el curso de la batalla. La puerta principal del edificio se abrió de par en par y por ella entraron los hombres de San José del Carmen, Jacinto, Evaristo, Don Crisanto y muchos otros, llevando machetes, palos y piedras. «No van a lastimar al general Villa», gritó Jacinto. «Él vino a defendernos». Los federales, sorprendidos por esta intervención inesperada, vacilaron por un momento, y ese momento fue todo lo que Villa necesitó. «Ahora, Fierro, Chao». Los 3 dorados salieron de sus posiciones en una carga desesperada. Villa corría al frente con una pistola en cada mano, disparando con precisión mortal. Fierro había bajado del balcón y atacaba por el flanco derecho, mientras Chao, cojeando pero implacable, cubría el flanco izquierdo. El capitán Wagner, viendo que la situación se deterioraba, ordenó la retirada, pero era demasiado tarde.
Los hombres de San José del Carmen habían despertado una furia que había estado dormida demasiado tiempo y ahora perseguían a los federales con una hazaña que ponía los pelos de punta. «¡Corran, perros!», gritaba Evaristo blandiendo un machete. «¡Corran como corrieron cuando abusaron de nuestras hijas!». Los federales huyeron hacia sus caballos bajo la tormenta, perseguidos por los pobladores y los disparos de los dorados. El capitán Wagner alcanzó su montura y espoleó al animal, pero una bala de fierro le atravesó la pierna y casi lo tira del caballo. «Esto no se queda así, Villa», gritó mientras huía. «Regresaré con un regimiento completo». «Cuando regreses, te estaremos esperando», respondió Villa desde la plaza. «Y la próxima vez no vas a tener tanta suerte». Cuando el último federal desapareció en la oscuridad de la tormenta, Villa se dirigió a los hombres que habían arriesgado sus vidas para ayudarlo. «Señores, lo que hicieron hoy va a quedar grabado en mi corazón para siempre, pero ahora tienen que irse a sus casas y fingir que no pasó nada. Los federales van a regresar y no quiero que paguen ustedes el precio de mi justicia». Jacinto se acercó a él con los ojos brillantes de lágrimas y gratitud. «General Villa, usted nos devolvió la dignidad. Nunca vamos a olvidar lo que hizo por nuestras hijas». Villa le tomó las manos callosas y fuertes. «Señor Jacinto, lo que hice fue lo que cualquier hombre decente habría hecho. El que debe agradecer soy yo, porque ustedes me enseñaron que la verdadera revolución no se hace solo con rifles, sino con el corazón de los padres que defienden a sus hijos». La tormenta comenzó a amainar, pero Villa sabía que su trabajo en San José del Carmen apenas había comenzado. Tenía que reunirse con Pablo López y los otros en las cuevas, decidir qué hacer con don Aurelio y prepararse para el regreso inevitable de los federales. Pero mientras caminaba hacia los caballos, seguido por Fierro y Chao, sintió en el pecho una satisfacción que no había conocido en mucho tiempo. No era la satisfacción de ganar una batalla o tomar un pueblo. Era algo más profundo, la certeza de que había hecho lo correcto, de que había usado su poder para proteger a los que no tenían voz. El eco de los cascos se perdió en la noche mientras los tres jinetes cabalgaban hacia las montañas, llevándose con ellos la promesa de que la justicia, aunque llegara tarde, siempre llegaba. La madrugada encontró a Villa y sus hombres en las cuevas de Piedra Blanca, un laberinto de cavernas naturales que los indios tarahumaras habían usado como refugio durante generaciones. El lugar era perfecto para esconderse, tenía múltiples salidas, agua fresca de un manantial subterráneo y estaba lo suficientemente alejado de San José del Carmen como para estar seguro, pero lo suficientemente cerca como para vigilar los movimientos de los federales. Pablo López y Tomás Urbina habían llegado sin problemas, trayendo consigo a don Aurelio. El hombre yacía en un rincón de la cueva envuelto en sarapes, gimiendo débilmente. La herida había dejado de sangrar, pero Villa sabía que el verdadero castigo apenas comenzaba, vivir el resto de su vida sin poder usar su cuerpo para lastimar a los inocentes. Felipe Ángeles estaba sentado cerca de la entrada, limpiando su rifle con movimientos mecánicos. A pesar de su educación y sus maneras refinadas, había demostrado una vez más que era tan duro como cualquier guerrillero criado en la sierra. «Mi general», dijo sin levantar la vista del arma, «he estado pensando en lo que pasó anoche». «¿Qué cosa, compadre?» «Los federales sabían que usted estaba en el pueblo. ¿Alguien les avisó?» Villa asintió. La misma sospecha había estado rondando su mente desde el momento en que vio a los soldados regresar antes de tiempo. ¿Tienes idea de quién pudo ser? Hay varias posibilidades. El cantinero de la fronteriza sabía del plan. También algunos de los arrieros que nos vieron llegar. O pudo ser casualidad. Tal vez los federales de los otros pueblos decidieron concentrarse en San José del Carmen por alguna otra razón. Fierro, que estaba curando la herida de Manuel Chao, levantó la cabeza. «Mi general, yo digo que no importa quién nos delató. Lo importante es que cumplimos con nuestro trabajo.
Ese desgraciado ya no va a lastimar a ninguna muchacha más. Villa se acercó al lugar donde yacía don Aurelio. El exalcalde había abierto los ojos y lo miraba con una mezcla de odio y terror. Ya no podía hablar por el dolor, pero sus ojos decían lo que su boca no podía pronunciar: maldiciones, amenazas, promesas de venganza. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, don Aurelio?, dijo Villa arrodillándose a su lado. Que usted pudo haber sido un verdadero servidor del pueblo. Pudo haber dedicado su vida a ayudar a la gente pobre, a darles esperanza, a construir un México mejor. Pero escogió el camino del demonio. Don Aurelio trató de hablar, pero solo salió de su garganta un sonido gutural, como el gemido de un animal herido. No se preocupe por tratar de maldecirme, continuó Villa. Las maldiciones de un hombre como usted no tienen poder. Lo que sí tiene poder es la bendición de los padres que recuperaron a sus hijas gracias a lo que pasó anoche. Villa se incorporó y se dirigió hacia la entrada de la cueva. El sol comenzaba a salir por detrás de los cerros, pintando el cielo de rosa y oro. Era un amanecer hermoso, de esos que hacían que un hombre se sintiera agradecido de estar vivo. Pablo López se acercó con una taza de café humeante. Mi general, ¿qué vamos a hacer con él? Villa tomó el café y bebió un sorbo. El líquido caliente le quemó la garganta, pero le gustó la sensación. Le recordaba que estaba vivo, que había sobrevivido una noche más en esa guerra interminable. Lo vamos a dejar en la plaza de San José del Carmen, bien a la vista de todo el mundo, con un letrero en el pecho que diga por qué fue castigado. Que sirva de ejemplo para otros que crean que pueden esconderse detrás de cargos para hacer sus cochinadas. ¿Y si los federales regresan? Van a regresar, Pablo, eso es seguro. Pero no van a encontrar nada más que un pueblo de gente honrada que no sabe nada de lo que pasó aquí. Y cuando se vayan, la gente de San José del Carmen va a entender el mensaje, que nadie, por muy poderoso que sea, está por encima de la justicia. Felipe Ángeles terminó de limpiar su rifle y se acercó al grupo. Mi general, tengo una propuesta. Te escucho, compadre. ¿Qué le parece si dejamos una carta junto con el exalcalde? Una carta firmada por usted, explicando por qué hizo lo que hizo. Para que quede claro que esto no fue un acto de bandolerismo, sino de justicia. Villa sonrió. Esa era la diferencia entre él y otros jefes revolucionarios. Ángeles siempre pensaba en el aspecto moral y político de sus acciones. Buena idea, pero no quiero que parezca que me estoy justificando. Lo que hice estuvo bien hecho y cualquier hombre con conciencia habría hecho lo mismo. Por supuesto, mi general, pero a veces es bueno explicar las cosas para que no las malinterpreten. Villa asintió y le pidió papel y pluma. Se sentó en una piedra plana que le servía de escritorio y comenzó a escribir con su letra cuidadosa, la misma que había aprendido en las noches de campaña cuando Felipe Ángeles le enseñaba a leer y escribir. El hombre que lleva este mensaje en el pecho fue castigado por abusar de muchachas inocentes usando su autoridad para justificar sus crímenes. No fue castigado por ser alcalde, sino por ser un violador y un tirano. Cualquier hombre que lastima a los débiles es enemigo de Francisco Villa y de todos los que luchamos por un México donde los pobres puedan vivir con dignidad. No importa si viste traje, uniforme o sotana, el que se aprovecha de su poder para oprimir a los indefensos va a pagar por sus crímenes. Que este castigo sirva de ejemplo. La revolución no es solo contra los hacendados y los generales de Huerta, también es contra todos los que usan su posición para abusar de los humildes. Firmado, Francisco Villa, general del Ejército Libertador del Norte. Cuando terminó de escribir, Villa leyó la carta en voz alta. Sus hombres asintieron con aprobación. Era un mensaje claro, sin disculpas, pero tampoco sin amenazas innecesarias. Está bien, mi general, dijo Urbina. Dice exactamente lo que hay que decir. Villa dobló la carta y la guardó en el bolsillo. Luego se dirigió al fondo de la cueva,
donde don Aurelio seguía tendido sobre los harapes. El hombre lo miraba con ojos vidriosos y Villa se preguntó si realmente entendía lo que le había pasado o si su mente se había refugiado en la locura. Don Aurelio, le dijo, dentro de una hora lo vamos a llevar de vuelta a San José del Carmen. Va a pasar el resto de su vida como ejemplo de lo que les pasa a los que abusan de su poder. Algunos van a sentir lástima por usted, pero la mayoría van a recordar por qué fue castigado. Villa hizo una pausa y se acercó más al hombre caído. Quiero que sepa una cosa. No hice esto por odio personal. Lo hice porque alguien tenía que hacerlo. Y si hay otros como usted en otros pueblos, también van a conocer la justicia. Se lo prometo por la memoria de mi madre y por la esperanza de mis hijas. Una hora después, cuando el sol ya estaba alto en el cielo despejado, la pequeña tropa de Villa descendió hacia San José del Carmen. Llevaban a don Aurelio amarrado sobre un caballo, consciente pero silencioso. La carta estaba cosida a su camisa y sobre el pecho llevaba un letrero que decía simplemente, castigado por abusar de muchachas. Las calles del pueblo estaban vacías cuando llegaron a la plaza. Villa sabía que la gente estaba mirando desde las ventanas y las puertas entornadas, pero nadie salió. Era mejor así. Lo que tenían que ver lo verían, pero no podrían acusarlos de haber colaborado con los revolucionarios. Villa y Fierro bajaron al exalcalde del caballo y lo ataron al poste central de la plaza, el mismo poste donde los federales solían amarrar a los ladrones de caballos. La ironía no se le escapó a Villa. Ahora el ladrón de dignidad ocupaba el lugar de los ladrones de bestias. Cuando terminaron, Villa se quitó el sombrero y se dirigió a las ventanas cerradas y las puertas entornadas. Pueblo de San José del Carmen, gritó con voz que llegaba hasta el último rincón de la plaza. Lo que ven aquí es justicia. Este hombre lastimó a sus hijas y usó su autoridad para hacerlo. Ahora ya no puede amenazar ni abusar. Que sirva de ejemplo para todos los que creen que pueden aprovecharse de los pobres. Un silencio profundo siguió a sus palabras. Luego, lentamente, las puertas comenzaron a abrirse. Primero salió Jacinto llevando de la mano a Carmen. La muchacha ya no tenía los ojos vacíos de días anteriores. Ahora miraba al hombre atado al poste con curiosidad, como si fuera un animal extraño e inofensivo. Después salieron otras familias con sus hijas, y luego los hombres del pueblo y finalmente los niños. En pocos minutos, la plaza estaba llena de gente que contemplaba el espectáculo con una mezcla de satisfacción y asombro. Villa montó su caballo y se dirigió una última vez a la multitud. Recuerden esto, hermanos. Los poderosos no son intocables. Cuando se unen y tienen valor, los pobres también pueden hacer justicia. No dejen que nadie los vuelva a pisotear. Y con esas palabras, Villa y sus dorados espolearon sus caballos y salieron de San José del Carmen al galope, levantando una nube de polvo dorado que brilló bajo el sol de la mañana como una promesa cumplida. Detrás de ellos quedaba Aurelio Vázquez, atado al poste de la plaza, rodeado por el pueblo que había aterrorizado durante meses. Ya no era el alcalde poderoso que amenazaba con la autoridad del gobierno. Era apenas un hombre roto que había perdido la capacidad de hacer daño. Los federales regresaron 4 horas después, tal como Villa había previsto. Llegaron con refuerzos de Chihuahua, dispuestos a pelear una batalla que ya había terminado. El capitán Wagner, con la pierna vendada, interrogó a los habitantes del pueblo, pero nadie sabía nada. Habían visto pasar a unos jinetes, pero no los habían reconocido. El exalcalde estaba en la plaza cuando despertaron y nadie podía explicar cómo había llegado allí. Wagner leyó la carta de Villa con cara de disgusto creciente. Sabía que no podía arrestar a todo el pueblo y también sabía que el mensaje de Villa tendría eco en otros lugares. La noticia de lo que había pasado en San José del Carmen se extendería como pólvora por todo el norte de México. Finalmente, los federales se llevaron a don Aurelio y abandonaron el pueblo, pero el daño ya estaba hecho.
Villa había demostrado una vez más que podía golpear donde y cuando quisiera, y que su concepto de la justicia era implacable. En las semanas que siguieron, la historia se extendió por toda la región. Los corridos comenzaron a cantarla en los mesones y las plazas de los pueblos. Don Aurelio abusaba de las muchachitas, pero llegó Pancho Villa a cortarle sus mañas. Ya no puede tocar ni amenazar con el poder, porque Villa le enseñó que hay justicia en este suelo. Carmen Morales volvió a sonreír. No fue de un día para otro, pero poco a poco la muchacha recuperó la alegría que don Aurelio había tratado de robarle. Jacinto la abrazaba cada noche antes de dormir y le susurraba al oído: mi hija, ya nadie te va a hacer daño. El general Villa se aseguró de eso. Y en las montañas de Chihuahua, alrededor de las fogatas donde los dorados contaban historias de sus batallas, la historia del alcalde corrupto de San José del Carmen se volvió una leyenda. No solo por la justicia que se había hecho, sino por la manera en que se había hecho, sin lastimar inocentes, dando a las víctimas la oportunidad de hablar y dejando un mensaje claro para todos los que pensaran que podían esconderse detrás del poder para cometer sus crímenes. Villa nunca más volvió a San José del Carmen, pero su sombra protectora se quedó para siempre en el pueblo. Cada vez que alguien amenazaba a los débiles, cada vez que un poderoso trataba de abusar de su posición, la gente recordaba el día en que Pancho Villa había demostrado que la justicia podía llegar montada en buen caballo y armada con valor de hombre. Y hasta el día de hoy, dicen los viejos de la región, cuando el viento sopla fuerte por las noches y hace crujir las puertas de la presidencia municipal de San José del Carmen, se puede escuchar el eco lejano de cascos galopando. Como si el general Villa siguiera cabalgando por esos caminos, cuidando que ningún malvado vuelva a lastimar a los inocentes. Porque hay justicias que no mueren nunca y hay hombres cuya memoria es más fuerte que la muerte. Si llegaste hasta acá y querés seguir aprendiendo sobre estas historias de coraje, suscríbete al canal Sombreros y Fusiles.